Hacemos referencia a escuelas filosóficas a aquella agrupación que abarca diferentes pensadores, los cuales comparten las mismas ideas, tendencias o pensamientos. Casi una totalidad de estudiosos considera que la filosofía como término, concepto o ciencia surge en la antigua Grecia. La superioridad de los griegos con relación a los demás pueblos, aun aquellos que habían logrado elevados niveles de civilización antes que estos, no es de carácter puramente cuantitativo, sino cualitativo, en la medida en que lo que aquellos crearon al instituir la filosofía constituyó en cierta medida una novedad absoluta, determinante en la cosmovisión y desarrollo de las naciones que surgieron a partir de ellos. Cuando pensamos en las escuelas filosóficas de la Edad Antigua, tenemos que ubicarnos necesariamente en Grecia. En este largo periodo de la historia humana resalta el año 529 después de Cristo, como un año crucial para el desarrollo de la civilización occidental. En la Grecia antigua, la escuela había nacido como una especie de confraternidad y estaba organizada mediante reglas específicas de convivencia y de conducta. Su finalidad consistía en la realización de determinado tipo de vida, y con respecto a dicha meta, la ciencia y la doctrina actuaban como medio, un medio que era un bien común que todos compartían. En estas escuelas se consideraba que las doctrinas eran un secreto del cual solo los adeptos podían entrar en conocimiento y cuya difusión se hallaba severamente prohibida. Dentro de las escuelas presocráticas se encuentra la escuela de Mileto. Esta es la más antigua escuela filosófica de la que se tenga noticia hasta ahora. Fue fundada por Tales de Mileto y a ella pertenecían su discípulo Anaximandro y quien fuera a su vez discípulo de este último, Anaxímenes. Esta escuela se interesaba por los problemas cosmológicos y centraba su atención principalmente en la búsqueda del origen del universo. Tanto Tales como Anaxímenes, todos sus demás seguidores, creían que el origen del universo se encontraba en algún tipo de elemento material, el cual constituía la base de todo lo existente. Escuela de Elea. Esta escuela fue fundada por Parménides, filósofo griego nacido en la ciudad de Elea, colonia griega del sur de la Magna Grecia, en Italia. En su escuela, la cosmología se transforma en una ontología, teoría del ser. Esta escuela pasa de la reflexión física cosmológica a la reflexión metafísica. Es el paso de lo puramente sensible a lo intelectual. El objeto de reflexión debe ser exactamente este ser y no las apariencias. La reflexión filosófica a partir de esta escuela es puramente intelectual y apela a las instituciones racionales que tienen soporte en un pensamiento de carácter deductivo. Esto significa que las instituciones sensoriales logradas por la observación quedan reemplazadas por las instituciones intelectivas. En la escuela de Abdera recibió sus primeras enseñanzas Sócrates. El postulado principal de esta escuela, que dio origen a su doctrina, establece que el ser no es unidad, sino un compuesto de varios elementos simples e indivisibles llamados átomos. Escuelas socráticas. En estas escuelas, la felicidad es el fin último de la vida, y este fin debe ser tratado en sí mismo o conjuntamente mediante la reflexión metafísica. Escuelas helenísticas. Estas escuelas van a obtener el reconocimiento como escuelas cosmopolitas, ya que su interés deja de centrarse exclusivamente en la transformación de la polis, para concentrar el objeto de su pensamiento en el hombre como integrante del mundo. Escuelas filosóficas de la Edad Media. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente y las invasiones de los bárbaros, será la Iglesia la que a través de la organización de la enseñanza va a incidir de manera categórica en el desarrollo de la cultura medieval en Europa. Este tipo de organización clerical da origen a las escuelas escolásticas. La escuela franciscana, escuela dominicana, escuela de Oxford y escuela de San Víctor. Escuelas filosóficas de las edades moderna y contemporánea. Como resultado de la transformación de las escuelas filosóficas teológicas de la Edad Media en universidades,
el concepto de la escuela cambia y pasa a significar una corriente de pensamiento autónomo, vinculada con un pensador destacado que con su influencia e ideas originales logrará atraer seguidores. Surgen así, entre muchas otras, las escuelas escocesas y hegeliana. Corrientes filosóficas. El idealismo establece que la idea prevalece al resto de las cosas y que es el principio del ser y del conocimiento. Por su parte, el materialismo defiende todo lo contrario. La materia es el principio de todo. El racionalismo y el empirismo son escuelas de pensamiento que buscan explicar la forma en la que los seres humanos adquieren el conocimiento. El racionalismo cree que existe un conocimiento innato y que podemos llegar a la verdad solo por el ejercicio de nuestra razón. El empirismo es una escuela filosófica que afirma que la realidad y el conocimiento derivan de la experiencia sensorial. Como realismo se denomina la tendencia a presentar las cosas tal cual son en realidad, sin adornos, exageraciones o matices. El positivismo es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento científico es el único conocimiento auténtico. Representa una actitud crítica hacia la filosofía tradicional, en especial a la metafísica y la ontología. En una de sus múltiples acepciones, la filosofía del lenguaje consiste en una serie de reflexiones y análisis sobre las relaciones del lenguaje natural con el pensamiento y la realidad. La hermenéutica es el arte de la interpretación y explicación de la comunicación verbal, escrita y no verbal. A partir del recorrido histórico que se acaba de describir en el presente video, nos hace notar que los grandes pensadores de la humanidad han ejercido influencia en sus sociedades y en ciertas épocas de la historia, por la fuerza de sus ideas, creencias y convicciones, y porque han transegado humildemente la ruta de la sabiduría, partiendo del conocimiento vulgar y especulativo, pasando por el conocimiento científico, metódico y profundo, hasta alcanzar el conocimiento integral universal.